Bien, ya el día de ayer habíamos hecho algunos ejercicios relacionados a la circunferencia. Les había mencionado que el día de hoy vamos a ir viendo eh, lo que es la parábola. eh, y el día de mañana vamos a hacer ejercicios relacionados a la parábola y si hay algunos ejercicios adicionales que quieran hacer de la circunferencia, también lo vamos a realizar. En horas de la mañana o más temprano se les ha subido ya la práctica correspondiente a todo lo que es geometría analítica, donde está la recta, la circunferencia, también ya está la parábola, la elipse y la hipérbola, ¿sí? Entonces son todo lo que vamos a necesitar para nuestro primer parcial, esa guía de ejercicios que ya lo pueden ir viendo ustedes y vamos a ir complementando con lo que nos falta, ¿no? En este caso vamos a ir viendo lo que es la parábola. Voy a empezar a compartir pantalla. Seguramente ya están visualizando y tenemos la pizarrita. Bien, como les decía, vamos a ver lo que es ahora la parábola. Definición. La parábola es el lugar geométrico de todos los puntos del plano tal que su distancia de una recta fija denominada directriz es siempre igual a la distancia de un punto fijo. Denominado foco. ¿Sí? Pues eso viene a ser lo que es la definición de la parábola. Necesitamos dos elementos acá, que uno viene a ser el foco, o sea, un punto, y lo que necesitamos también es una directriz, en este caso, una recta, ¿sí? Poco voy a hacer gráfico acá. Voy a dibujar una recta. Y voy a también marcar un punto. ¿Sí? Bien. Un poquito más alejado este. Ahí más o menos. Bien, la definición nos dice que va a ser todos los puntos del plano, en especial lo que voy a colocar encima del color rojo, ¿sí? Tal que su distancia de una recta fija, ¿es cierto? Ustedes saben, la distancia ya hemos visto en la recta, la distancia de un punto a una recta, ¿es cierto? Es de manera perpendicular, ¿sí?
esa distancia, voy a colocar d sub 1, es siempre igual, dice, a la distancia de un punto fijo, que se denomina foco. ¿Sí? Generalmente lo colocan con la letra F a este punto, y yo también calculo la distancia entre estos dos puntos. Lo voy a llamar d sub 2. Nos dicen que siempre son iguales, que quiere decir que d sub 1 es igual a d sub 2. ¿Sí? Y de esa manera se encuentra lo que es la ecuación de la parábola, con esa condición, ¿sí? Y esto va a cumplir para todos los puntos, ¿sí? Si aquí yo marco otro puntito, lo mismo, ¿no? Esa distancia va a ser la misma hacia la recta, siempre de manera perpendicular. Si quieren más por acá, la distancia va a ser igual a la otra distancia del punto a la recta, igual, ¿no? 90 grados. Si ustedes están viendo, está formando tipo una curvita, ¿no es cierto? Entonces, que en un momento también vamos a ver esa, con el GeoGebra lo que es la parábola, ¿sí? Entonces, esto es lo que necesitamos tener en cuenta de manera inicial, y a partir de acá vamos a ir dando las diferentes formas que tiene la parábola, ¿sí? Por ejemplo, ecuación de la parábola. ¿Sí? En esta ecuación de la parábola vamos a distinguir dos grupos, ¿sí? Una primera, que lo vamos a colocar, que el eje de la parábola es paralela al eje de las abscisas. ¿Sí? Ese va a ser nuestro primer grupo, si quieren. ¿A qué hace referencia ese eje de la parábola? Aquí tenemos un dibujo, ¿no es cierto? Voy a graficarlo con color azul. El eje de la parábola es la recta, ¿sí?, que pasa por el foco, ¿sí?, por el puntito donde está el foco, y que es perpendicular a la recta directriz. ¿Sí? Por ejemplo, esto lo voy a hacer con un poco más grosor. ¿Sí? Ese viene a ser el eje de la parábola. No olvidemos, aquí está el foco, ¿no? Si quieren, este de acá, eje de la parábola. El que pasa siempre por el foco y es perpendicular a la directriz. De acá es directriz. ¿Sí? Entonces, vamos a distinguir esa. ¿Sí? Vamos a dar una serie de ecuaciones donde van a ser paralelas, en este primer caso, al eje de las abscisas y luego al eje de las ordenales. Y este puntito, antes también de pasar, este puntito donde se intersecta, si quieren, el eje de la parábola con la directriz, se la denomina vértice. Y ese va a ser el que nos va a caracterizar o nos va a ayudar a caracterizar las diferentes ecuaciones de la parábola que existe. ¿Sí?
Entonces, ese vértice es importante, es parecido al centro de la circunferencia, ¿sí? En el centro, en la circunferencia necesitábamos conocer el centro y el radio, ¿no es cierto? Aquí para poder graficar también en la parábola es importante conocer este vértice, ¿sí? Este vértice y con un cierto elemento vamos a ir viendo la forma que va a tener la parábola, ¿sí? Y el otro es el eje de la parábola, ¿no? Que estamos colocando en este grupo, que va a ser paralela al eje de las abscisas. Bien. Entonces, la ecuación bien, vamos a ir continuando. Lo que les decía, ¿no? En la circunferencia, para poder graficar, necesitábamos el centro, ¿no es cierto? Incluso el día de ayer hicimos algunos ejercicios relacionados a ello. Acá para la parábola es importante justamente ese elemento que les he ido marcando acá, el vértice, y si quieren lo que está de color azul que viene a ser el eje de la parábola. Pero acá nosotros estamos distinguiendo el eje de la parábola para un primer caso, como les he ido mencionando, que es paralela al eje de las abscisas. ¿Sí? Entonces voy a hacer una serie de gráficas, dos gráficas, no una serie, dos simplemente. Y en cada una voy a colocar su ecuación. Aunque voy a necesitar 4. Primeramente hablemos de 2, luego 2 en 2 vamos a ir avanzando. No, no me va a entrar en la pizarrita. ¿Sí? Tengo los dos ejes coordenados y voy a dibujar dos parábolas. Voy a dibujar con color azul, pero de manera inicial, el eje de la parábola, pero este eje de la parábola lo voy a hacer coincidir, si quieren, con el eje de las abscisas. ¿Sí? En otras palabras, voy a dibujar de esta manera. Caramba, ¿qué pasó? Ahora sí. Sí, miren, estoy haciendo coincidir con el eje de las abscisas en ambos casos. ¿Sí? Bien. ¿Qué más acá? Sí. Ahora voy a dibujar, como es el eje de la parábola, voy a dibujar la parábola. Dos parábolas voy a dibujar. Ya dibujé una. Y ya tengo la otra. Ahí más o menos. ¿Sí? Y esta ecuación
Ambas, si quieren, va a estar representada, ¿sí?, por y cuadrado igual a 4p por x. Y este se le denomina ecuación ecuación de la parábola con vértice en el origen. ¿Sí? Y ahí está, ¿no? Miren el origen. En el eje coordenado está el vértice. En ambos casos. ¿Sí? Entonces, esta ecuación donde se tiene que y está elevado al cuadrado, bien, vamos a ir continuando, van a disculpar, chicos. Bien, como les he ido diciendo, ¿no? Se tiene acá ese vértice que es importante, ¿no es cierto? Se tiene ecuación de la parábola con el vértice de origen, eh, y la gráfica es la de color rojo, ¿no es cierto? Pero acá, miren, para la misma ecuación tenemos las dos gráficas, ¿sí? Acá, esta gráfica que está al lado derecho, ¿sí?, va a ser cuando P va a ser mayor a cero. Y la gráfica que está al lado izquierdo va a ser cuando P sea menor que cero. ¿Sí? Entonces, eso le va a distinguir para si se abre, si quieren, la parábola que va a estar dirigido al lado derecho o al lado izquierdo. Obviamente que su directriz seguramente está por acá. La directriz, por si acaso, chicos, chicas, no se intersecta la parábola. ¿Sí? Ahí si quieren puede estar la directriz, puede estar más allá, eso dependiendo, ¿no? Y por acá el foco, ¿no? Que son los elementos que necesitamos. ¿Sí? Pero esta viene a ser la ecuación, ¿sí? Incluso habíamos distinguido en la ecuación de la circunferencia, ecuación canónica, ecuación ordinaria y todo aquello, ¿no? Acá, si quieren, va a estar en ese grupo donde el centro es el origen, o perdón, el vértice en el origen, y va a ser como la ecuación canónica, ¿sí? Pero no lo estoy colocando todavía el nombre acá, porque hay otra ecuación que va a representar también cuando el vértice está en el origen, ¿sí? Pero estamos hablando por el momento de todo lo que hace referencia al eje de las abscisas, o paralelo o paralela al eje de las abscisas. Y este es el primero, ¿sí? Sigamos. Voy a volver a dibujar dos ejes. ¿Sí? Voy a volver a dibujar el eje de la parábola.
paralelo al eje de las abscisas, ¿sí? Hace un momento coincidía con el eje de las abscisas, ahora no lo voy a hacer coincidir, ¿sí? Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí más arriba. Es paralelo al eje de las abscisas, ¿sí? Voy a colocar otro centro también, ¿sí? Perdón, otro vértice. Y voy a empezar a dibujar. Esta es la parábola y esta otra. Aunque no me gusta lo que dibuja, voy a volver a dibujar. Es su señal. Usa el internet de la universidad. Es muy malo el de la universidad. En la universidad no hay señal. GGUP. Lo hay si es que encuentras el lugar correcto, que está literalmente al lado de las áreas de laboratorio. ¿Te imaginas dando clases al ladito de ahí? Ah, Ahí lo está haciendo. Voy a ver. ¿en serio? ¿Estás en la U? No, sino que el Inge está en los laboratorios de física. Ahí es el único lugar donde puedes tener señal para que funcione algo. ¿Será que podemos ir a pasar clases presenciales? Solo vamos a pasar el examen presencial. Todo lo demás de teórico está cancelado para presencial. Hola, ¿alguno tiene las clases grabadas? Porque yo soy rezagado y no tengo idea de lo que pasaron hasta ahora. Yo Miguel, Quien tenga las clases grabadas, casi todas, quien diga, por favor, te voy a dar su tarjetita. O si tienen grupo de WhatsApp, por favor me añaden. el Miguel es el que tiene todas las clases. Dale, muchas gracias. Voy a buscar a un tal Miguel entonces. Miguel, inbox. Está en el chat Miguel Almaz y Jerónimo. Que pase su número, así lo añadimos. Bien, chicos, de nuevo retornando, chicas, desde el día de ayer, ¿no? Estamos sufriendo algo de un bajón de señal. Bien, estoy volviendo a compartir pantalla. Estas gráficas que estamos viendo no se van a ir olvidando, ¿no es cierto? Es la forma que también a ustedes les van a ayudar para poder graficar. Sí, les decía, ¿no? Estamos haciendo ahora el eje de la parábola paralela al eje de la abscisa. Ese dato coincidía con el eje de las abscisas. Y nuevamente, miren, estoy dibujando uno hacia la derecha y uno hacia la izquierda. Como les he ido mencionando, estas de acá tienen su directriz, ¿sí? No voy a inventar por ahí. No es parte de la gráfica, ¿no? La directriz, pero son los elementos que necesitamos. La gráfica simplemente es la de color rojo, ¿no? Allá ayer en la circunferencia habíamos ido anotando de rojo. Tiene su vértice, que es importante. ¿Sí? Este otro también. Tiene su foco. Este otro también. Pero lo que a mí me interesa, hemos dicho, el vértice. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí. Vértice.
Sí, eso es lo que tenemos. Si ustedes observan ya, este vértice no es el origen. Y vamos a ir manteniendo la notación que ya hemos visto en la circunferencia, que va a ser H, y va a ser K. Lo mismo en el otro lado, el vértice va a ser H, y Y va a ser K. ¿Sí? Esta ecuación, o las ecuaciones de estos dos, van a ser Y menos K, siempre si ustedes ven, desde la circunferencia el K le está acompañando a Y, al cuadrado, igual a 4P, y el H le acompaña al X. Miren, la forma de la anterior es la misma, ¿sí? Y cuadrado igual a 4P por X. En este caso, en vez de colocar Y, en vez de colocar X, ¿no es cierto? Están con las coordenadas de los vértices, o del vértice que viene a ser HK. ¿Sí? Entonces, si quieren, entonces, viene a ser la formulita, si quieren. Nuevamente, ecuación de la parábola. Con vértice, que lo estoy denotando con la letra B, HK. ¿Sí? Lo mismo que el anterior, ¿no es cierto? El que se abre hacia el lado izquierdo va a ser cuando P va a ser menor a 0, y el derecho va a ser P mayor a 0. ¿Sí? Estas gráficas, ¿sí? Lo único que nosotros necesitamos es ese valor de P y el vértice, se dan cuenta. No tiene por qué molestarles si quieren, que esto puede ser más abierto. ¿Sí? Puede ser así, no hay ningún problema. Puede ser más pegado también si gustan, que lo voy a hacer en el lado izquierdo. ¿Sí? Aquí la idea básica, si quieren, es primeramente identificar el vértice y ver a qué lado se está abriendo, ¿no? Ya sea al lado derecho o al lado izquierdo. Y que el eje de la parábola, ¿sí? Sea paralelo, ya sea al eje de las abscisas, en este caso que hemos trabajado los dos, o como también puede ser paralelo al eje de las ordenadas, ¿sí? Y para ello estamos dando las ecuaciones correspondientes, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá, chicos, chicas? Sí, profesor, yo tengo algunas dudas sobre qué son esas líneas segmentadas de color blanco y a qué nos referimos cuando decimos que P es menor a 0. Estas líneas segmentadas de color blanco, ¿sí? Supongo que me hablas de esta. ¿No es cierto? De esta y de esta, ¿no? Esas son las directrices. ¿Sí? Son directrices. Que en la definición les decía, ¿no? La distancia del foco a un punto de la parábola es igual a la distancia de ese punto a la directriz. ¿Sí? Que ya habíamos dibujado al inicio, ¿no? Simplemente es eso, es una recta. ¿Sí? Y esa recta es perpendicular, ¿sí? Al eje de la parábola. O si quieren, sí, es perpendicular al eje de la parábola, ¿no? Esa directriz. ¿Sí? Esas líneas segmentadas son la directriz. No forman parte de la gráfica, ¿sí? Lo que es la gráfica es la de color rojo, ¿sí? El de color azul tampoco forma parte de la gráfica, simplemente se le está notando que para poder graficar necesitamos el vértice, ¿no es cierto? Y que el eje de la parábola pasa por el vértice y el foco, ¿no? Que estos son los otros puntitos.
¿sí? Entonces, esas líneas segmentadas, o esas rectas segmentadas, simplemente son rectas que se le denominan directriz, nada más. ¿Y la P qué sería? Cuando... La P es un número. Por ejemplo, miren, yo voy a escribir una ecuación sencilla. Por decir, y menos 3 al cuadrado igual a 16x menos 2. Así, por ejemplo. Eso es la ecuación de una parábola. ¿Sí? La formulita me dice 4p. Entonces, 16, ¿cómo lo puedo escribir? Como 4 por 4. Ah, ahí está el 4 de la formulita. Entonces, P, ¿cuánto vale? 4. ¿Es mayor o menor a 0? Mayor a 0. ¿Cómo va a ser su gráfica? De esa manera. ¿Qué pasa si era y menos 3 al cuadrado igual a 12? Voy a colocar ahora x más 1. La formulita me dice que debe ver P, debe ver 4, mejor dicho. 12 yo lo puedo escribir como 4 por 3. Ah, ahí está el 4. Es más, lo voy a colocar menos 12 acá, ¿ya? Menos 12. 4 por 3 va a ser 12. La formulita te dice 4, entonces este va a ser menos 3. ¿Sí? 4 por menos 3 te va a dar menos 12. Ya está la formulita, el 4 de la formulita, por lo tanto este vale P. Y P vale menos 3. Y este es menor a 0. Por lo tanto, su gráfica va a tener de esa forma. ¿Sí? Simplemente eso hace referencia a ese P. Al momento de estar encontrando ya la ecuación, ¿sí? El valor que vamos a ir obteniendo, podemos encontrar P. ¿Sí? Obviamente hay mucho todavía que hablar también de ese P, pero de manera inicial, para la gráfica nos está hablando si va hacia la izquierda o va a la derecha, cuando es negativo, cuando es positivo, respectivamente. ¿Sí? Luego hay todavía ciertos elementos que tiene la parábola, ¿no es cierto? Tiene el lado recto, tiene una cuerda, tiene también sus rectas tangentes. Entonces, en cada una de ellas y los elementos que tiene la parábola, también en algún momento va a estar presente ese P, pero sigue siendo un número. Pero de manera inicial, como estamos empezando con las ecuaciones, nos va a ayudar primeramente a identificar si se abre a la izquierda o se abre a la derecha. Gracias, Lice. Bien, yo lo estoy borrando eso. No es parte, digamos, en los ejemplos o en los ejercicios vamos a ir recordando igual ese P, no se preocupen. Por un momento quiero que sepan y que conozcan las ecuaciones de la parábola, porque no son solamente estas dos, faltan dos más todavía, ¿sí? Este es el grupo entonces, el primer grupo que corresponde cuando el eje de la parábola viene a ser paralela al eje de las abscisas, ¿sí? Eso es de manera general. Bien, ahora hablemos como 2, ¿no es cierto? Esto era el 1, ahora vemos del 2, el segundo grupo, si quieren. El eje de la parábola es paralela al eje de las abscisas. Perdón, al eje de las, en este caso nos toca ordenada. Bien, nuevamente voy a hacer dos dibujos. ¿Sí? Primeramente voy a hacer coincidir el eje de la parábola con el eje de
de las ordenadas. Ahí tenemos en el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Sí? Voy a graficar la parábola. La una y la otra. Ahora sí, un poco mejor. Bien. Ya lo tengo. Lo que decía su compañera, voy a seguir dibujando la directriz porque la directriz va a estar por ahí. ¿Sí? Puede estar más arriba, eso nos va a decir la ecuación, simplemente aquí para mostrarles. Tenemos el vértice. Miren, está en el origen el vértice. ¿Sí? Obviamente tiene su foco. En este caso está más arriba. Por aquí está. ¿Sí? Son elementos simplemente que estoy marcando acá. La ecuación va a ser, ahora el x va a llevar el cuadrado y va a ser 4p también por y. Ecuación de la parábola con vértice en el origen. ¿Sí? Y esa es la ecuación. Miren la diferencia con lo que hemos hecho en la anterior. Era y al cuadrado igual a 4px. Acá es x al cuadrado igual a 4p por y. Aquí P, para el primer dibujo, ¿sí? El que se abre hacia arriba, si quieren, va a ser cuando P es mayor a 0. Y se va a abrir abajo, como está en el dibujo, si quieren, cuando P es menor a 0. Eso es de manera inicial lo que necesitamos conocer. ¿Sí? Entonces, miren, hay estas dos formas de poder escribir, bueno, estos dos grupos, mejor dicho, de tener la parábola. Cuando el eje de la parábola sea paralelo al eje de las abscisas, lo que hicimos hace un momento en sus varios casos, y cuando es paralela al eje de las ordenadas. Para mantener o seguir hablando de esta parábola, ahora vamos a dibujar cuando el eje es paralela y en este caso no coincide, ¿sí? Con el eje Y. Están por ahí. ¿Sí? Vamos a dibujar la parábola. Ahí está una. No me sigue convenciendo. Ahí. Mejor es. Y esta otra. Ahí. Más o menos. Nuevamente tiene su directriz, obviamente.
¿sí? Que es la línea segmentada, no forma, si quieren, parte de la gráfica, simplemente es para ejemplificar. Lo que sí a mí me interesa es este vértice, ¿sí? Es el vértice. B, si quieren. ¿Qué tiene coordenadas? H, K. Lo mismo, ¿no? H y K. Obviamente tiene su foco. Y este también. ¿Sí? La ecuación, ¿sí? Va a tener la misma estructura que hace un momento, pero va a ser X. A X siempre le acompaña H, ¿no es cierto? H al cuadrado igual a 4P por Y. Y a Y le acompaña K. Y aquí tenemos ecuación de la parábola. Con vértice en el origen. No, con vértice en B, que es igual a HK. ¿Sí? Miren, para los dos tenemos dos ecuaciones. ¿Sí? Y nuevamente sigue, ¿no? Si P es mayor a 0, se abre arriba. Si P es menor a 0, se abre hacia abajo. ¿Sí? Y se tiene ya completado las diferentes ecuaciones que se conoce de la parábola. ¿Sí? Miren los dibujitos. Si quieren son los dos primeros de manera horizontal, los dos últimos que hemos ido trabajando, más este, son de manera vertical, si quieren, ¿no? Sus ejes de las parábolas. Eso no quiere decir que en algún momento encontremos parábolas como el primer dibujo que hemos realizado, ¿sí? Que el eje de la parábola no sea vertical ni horizontal, ¿sí? Obviamente ahí ya el tratamiento es diferente, no hay una forma de la ecuación que va a tener, ¿sí? Eso, o diferente manera, por eso no está dentro de los grupos si quieren, solamente está la ecuación de la parábola con su eje de la parábola paralela al eje de las abscisas, en estos dos casos, y paralela al eje de las ordenadas. ¿Sí? Es como tener, ¿no es cierto?, la ecuación ordinaria, donde está el centro HK en la circunferencia, la ecuación canónica, donde está el centro en el origen. Son los mismos, si se dan cuenta, ¿sí? Se tiene ecuaciones cuando el vértice está en el origen, en ambos casos, cuando el vértice está en un punto fuera del origen, en este caso HK, que también tiene la misma forma, ¿no es cierto? La ecuación ordinaria, si quieren, de la circunferencia. En la circunferencia habíamos visto otro tipo de ecuación, ¿no es cierto? Que se llamaba ecuación de la forma general de la circunferencia. Acá también va a existir, si quieren, esas ecuaciones. Pero miren, hemos dividido en dos grupos, ¿no es cierto? Paralelo al eje de las abscisas y paralelo al eje de las ordenadas. Aquí que tengo un poco de espacio, donde está el eje de las, o su eje de la parábola paralelo al eje de las abscisas, ¿sí? Voy a dar su forma general, ¿sí? Se tiene, o sea, la forma general ¿sí? De la siguiente manera. Miren, acá y es el que está elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Eso quiere decir que ya voy a tener y cuadrado más d por x más e por y
más f igual a 0. ¿Sí? Miren, yo estoy haciendo, si quieren, o no estoy anotando lo que he anotado de color rojo ahí. Miren, x cuadrado más y cuadrado más dx más y más f igual a 0. ¿Qué representaba? Representaba la circunferencia en su forma general. ¿Sí? Miren, aquí lo estoy, si quieren, no estoy anotando ese que he escrito de color rojo, que lo estoy borrando ahora. ¿Sí? Y miren, eso representa la forma general de la parábola. Lo mismo vamos a tener, ¿sí? Para el caso cuando se tiene que el eje de la parábola es paralelo al eje de las ordenadas. Si ustedes ven la ecuación que está encerrada, ¿no es cierto? X es el que está elevado al cuadrado, por lo tanto voy a anotar x cuadrado. Es lo único que cambia, lo demás se mantiene de x más y más f igual a 0. ¿Sí? Se viene a ser la ecuación de la forma general cuando el eje de la parábola es paralela al eje de las ordenadas. ¿Sí? Miren, la diferencia simplemente es que aquí tenemos x cuadrado y acá tenemos y cuadrado. Y lo demás se mantiene. ¿Sí? Miren, no conocemos D, no conocemos E y no conocemos F. Al igual que en la circunferencia, yo puedo encontrar la ecuación de la parábola dados 3 puntos no alineados o no colineales, si quieren. ¿Sí? Pero no solamente me va a servir esos 3 puntos. ¿Sí? Miren, aquí tengo DEF, aquí también tengo DEF. Una de ellas tengo que utilizar, no la puedo utilizar los dos. Si utilizo los dos, les van a dar, obviamente, resultados diferentes para D, E y F. Entonces, aparte de tener los 3 puntos, ¿sí? Que no son colineales, para poder identificar si voy a utilizar esta ecuación o esta que hemos escrito al inicio, ¿sí? Necesito un dato adicional, ¿no es cierto? Como por ejemplo lo que hemos ido hablando, que su eje de la parábola sea paralela ya sea al eje de las abscisas o al eje de las ordenadas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. Y miren esa estructura de x menos h al cuadrado, o la anterior, si quieren, y menos k al cuadrado, ¿sí? Tiene la misma que hemos ido viendo en la circunferencia. Y si tenemos en su forma general, lo que habíamos hecho el día de ayer, era completar cuadrados. Entonces, miren acá también para ir conociendo el vértice, si bien ya les expliqué el día de ayer, hay formulitas que gracias a D, E y F se puede obtener, ¿sí? Lo ideal, les había dicho, es que ustedes completen cuadrados. Acá también para conocer el vértice y todos los elementos que vamos a ir mostrando en algún momento, necesitamos completar cuadrados. ¿Sí? Eso es de manera inicial lo que se tiene. Bien, entonces son estas las ecuaciones que no tienen que olvidarse, por favor, chicos, chicas, ¿sí? Para poder tener la ecuación de la parábola, ¿sí? No se olviden, todavía nos falta conocer los elementos del foco, ¿no es cierto? Los elementos del vértice, cómo lo vamos a ir hallando, cómo vamos a encontrar ese P, que un poco ya les adelantaba, cómo se puede encontrar la directriz también, se puede encontrar la directriz a base de la ecuación de la parábola, también se puede encontrar este eje paralelo de la parábola, ¿no es cierto? Y todos esos elementos, ¿sí? Solo vamos a ir viendo cuando hagamos ejercicio y recuerden un listado de cómo hacerlo, su formulario si quieren. Bien, entonces una vez que nosotros ya conocemos las diferentes formas de la parábola y las diferentes ecuaciones que se tienen,
vamos a ir viendo algo que ya en la circunferencia habíamos visto, ¿no? Que son las ecuaciones tangentes a la parábola, ¿sí? Ya es más corto, ¿sí? Aquí todavía no hablamos ecuación o familia de parábolas, aunque igual se podría hablar, ¿sí? Que tengan el mismo vértice, que tengan el mismo foco, ¿no es cierto? Que tengan la misma directriz, ¿no es cierto? Va a tener algo en común para hacer una familia de parábolas. No es tan interesante como en la circunferencia y en la recta, ¿sí? Pues no lo vamos a hacer, directamente vamos a ir viendo lo que son las ecuaciones de la tangente a una parábola. Entonces, ecuaciones o ecuación tangente a una parábola. Nuevamente voy a dibujar una parábola cualquiera. Esa, por ejemplo. Y tiene varias tangentes, ¿no es cierto? Para cada punto. Por ejemplo, en este puntito, yo puedo dibujar una recta tangente. Me muevo, ¿sí? Tal vez en cálculo 1 que ya están viendo, las derivadas deben estar viendo su interpretación geométrica, ¿no? Aquí tengo otra recta. Y así, ¿no? En cada puntito, si quieren, tienen la parábola. Su recta tangente, mejor dicho, a la parábola. ¿No es cierto? Entonces, hablamos de esa recta, es una recta, ¿no es cierto? Que va a tener la forma AX más BY más C igual a 0. Entonces, vamos a dar dos formas de las ecuaciones de la tangente de una parábola cuando se conoce la pendiente y cuando se conoce un punto, ¿no es cierto? Lo que habíamos ido viendo también en la circunferencia. Se tenía un punto en la circunferencia, se tenía un punto exterior a la circunferencia y se tenía una pendiente dada de la recta tangente. Lo mismo acá, pero miren, acá no vamos a hacer, o no vamos a colocar un punto exterior, ¿no es cierto? Simplemente vamos a ir viendo el caso cuando se tenga ese punto de contacto y cuando se tenga la pendiente, ¿sí? Entonces acá vamos a utilizar como un teorema, que obviamente hay que mostrarlo. Cuando vamos a ir viendo lógica van a ver a qué se referencia este teorema, ¿sí? La tangente a la parábola. Estoy colocando yo la parábola, ¿sí? Porque ya saben, hay dos formas de la parábola, ¿sí? Y en este caso vamos a utilizar el y cuadrado igual a 4px, ¿sí? En cualquier punto, en este caso voy a colocar p sub 1 igual a x sub 1 y y sub 1, ¿sí? Está dada por y sub 1 por y igual a 2p. Miren, necesito conocer p, ¿no es cierto? 2p x más x sub 1. ¿Sí? Y ya está. Esa es la ecuación de una recta.
Yo se los voy a desarrollar con color rojo porque no es parte, si quieren. Y sub 1y igual a 2px más 2px sub 1. Este, si quieren, viene a ser, lo pueden ordenar, ¿no es cierto? Va a ser 2px menos y sub 1y más 2px sub 1 igual a 0. No se olviden, esto es A, son números, esto es B, y todo esto es C. X sub 1 y Y sub 1 son las coordenadas del punto P sub 1, ¿no es cierto? Que van a ser números reales, entonces vamos a tener la ecuación de la recta, ¿sí? Simplemente les estoy mostrando que efectivamente es una recta. ¿De dónde viene esta fórmula? Ya les dije, habría que mostrar que efectivamente viene a ser esta, ¿sí? Para los que ya han visto cálculo o están viendo cálculo y conocen ya el concepto de lo que es de derivada, que sería el concepto más fácil ahorita para poder encontrar esta fórmula, ¿no es cierto? Ya conocen la ecuación de la parábola, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es derivar, ¿no es cierto? Los que ya han visto o están viendo en cálculo 1 la derivada, ¿no es cierto? De manera geométrica representa la pendiente de la recta tangente, ¿no es cierto? Entonces, para la recta necesitamos conocer un punto, ya conocemos el punto, que es x sub 1 y y sub 1, y lo único que nos falta conocer es la pendiente. ¿Cómo lo vamos a conocer la pendiente? Derivando, ¿no es cierto? Esa ecuación que he encerrado de color rojo. ¿Sí? Si tienen ya esa habilidad en cálculo 1, lo pueden derivar, pueden ir despejando y van a encontrar tranquilamente la pendiente. ¿Sí? Bien, eso por un lado. Aquí es dado un punto, si quieren. Ahora vamos a ver lo que es cuando tenemos una pendiente. Voy a cambiar de color. ¿Sí? La tangente de la parábola o a la parábola dependiente. Bueno, aquí la parábola, vamos a anotar la ecuación de la parábola, ¿no? Dependiente M está dada por la siguiente expresión. Y igual a M por X más P sobre X. ¿Sí? P ya saben de dónde viene, ¿no? Y cómo lo podemos ir hallando. Y M es la pendiente. ¿Sí? Es la formulita todavía más fácil. No necesitamos conocer el punto, pero sí necesitamos conocer el valor de P y el valor de la pendiente. ¿Sí? Miren, incluso es una ecuación de la recta que hemos visto, la distancia de la ordenada al origen, ¿no es cierto? Esa ecuación de la recta. ¿Sí? Voy a hacer un poco de dibujo para ir finalizando. Aquí hace referencia en ambos casos estas rectas tangentes. Buen día, adelante. Miren, son ecuaciones de la parábola donde y está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que son con eje de la parábola de manera que es paralela al eje de las abscisas. Voy a poder tranquilamente graficar las parábolas, ¿no? Y miren, esas parábolas son en el origen, su vértice. Voy a dibujar en ambos casos uno vista al otro.
Y el primero nos decía que conocemos un punto. Le voy a colocar ese punto. Y en el otro conocemos la pendiente. En este que conocemos el punto, ¿sí? La recta tangente va a ser única. No van a encontrar dos rectas tangentes. ¿Sí? Porque sea P sub 1, que tiene coordenadas X sub 1 y Y sub 1. En cambio, si ustedes tienen la parábola y les dan una pendiente, nos vamos a suponer que si les da una pendiente, voy a dibujar esa con color blanco más de más grosor, ¿sí? De este conocen la pendiente. M que estamos simbolizando. Entonces la recta tangente en la parábola va a ser esta. ¿Sí? Va a tener que ser paralela, ¿no es cierto? Y ahí está su punto de contacto. Que no lo conocemos, obviamente. ¿Que se puede encontrar o que se puede conocer? Sí, no hay ningún problema. Se puede encontrar y se puede conocer. ¿Sí? Entonces, son de esa forma, y dependiendo de cómo son o cómo va a ser la pendiente, nosotros tranquilamente podemos, en algunos casos, encontrar dos rectas tangentes a la parábola, ¿no? Pero en cambio, cuando te da un puntito, solamente vas a encontrar una recta tangente, ¿sí? A pesar que cuando tienes la pendiente, igual son casos raros, pero se puede acomodar bastante bien, ¿sí? Y se puede encontrar, ¿no? Pero no de manera general, eso sí. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas, hasta acá. El segundo gráfico con pendiente, ¿a qué se refiere con eso? Eso me confundí. ¿Cuál? El segundo gráfico donde dice con pendiente M. O sea que tú vas a conocer la pendiente, ¿no? Conociendo la pendiente, tú vas a encontrar la recta que está punteada, ¿sí? Yo estoy dibujando una recta con pendiente M simplemente, ¿no? En el fondo te puede dar esa recta como no te puede dar esa recta, ¿sí? Pero lo que sí debemos conocer es la pendiente. Por ejemplo, a ver, mira, lo voy a borrar si gustan, porque no, a veces no les va a dar la recta, ¿no? Yo estoy dibujando las rectas simplemente que tienen una pendiente M. ¿Sí? Les puede dar una pendiente M, ¿sí? Mayor a 0, ¿no es cierto? Y va a tener de esa forma. O también les puede dar otra pendiente y ustedes van a poder encontrar la recta tangente. ¿Sí? Obviamente, ya les vuelvo a recalcar, este puntito a veces, bueno, no lo conocemos, pero se puede calcular. Pero tampoco nos piden, no tiene por qué pedirnos si quieren, ¿no? Simplemente nos pide la recta tangente. Entonces, para cada pendiente dada, ¿no es cierto? Que lo que nosotros vamos a conocer, vamos a poder encontrar lo que es la recta tangente. Puede ser una, puede ser dos, ¿no? Inge, Sí, adelante. ¿cómo ha logrado sacar esa fórmula que ha puesto? Bien, a ver, por ejemplo, la forma que se saca acá, ¿sí? En este último que he anotado, es la misma que les explicaba cómo se obtiene acá. Tal vez lo más fácil, ya les dije, porque no quiero hacer muchos pasos algebraicos, porque al final serían pasos algebraicos, y tendríamos que
darnos la recta tangente, ¿no es cierto?, de manera general, si quieren, AX más BY más C. Y esta recta con esta parábola, ¿no es cierto?, una de las condiciones de la recta tangente es de que solamente se deba intersectar en un solo punto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empecemos a resolver ese sistema, que va a ser con dos incógnitas, ¿no es cierto?, X y Y, esas son para nosotros las incógnitas, porque 4P de alguna manera vamos a conocer, A, B y C son números que van a estar presentes, ¿sí? Entonces, la forma de cómo ir resolviendo es resolviendo ese sistema. Y miren, tenemos ese cuadrado. Y para poder resolver, vamos a utilizar con seguridad la fórmula general de segundo grado, que nos va a dar dos soluciones. Y la idea es que no nos den dos soluciones, la idea es que nos den solamente una solución. Y eso nos hace indicar de que el discriminante o todo lo que está dentro de la raíz cuadrada debe valer 0. Y de ahí van a ir saliendo las condiciones para que nosotros armemos esta ecuación, ¿sí? Es un procedimiento largo, como les decía, pero no es difícil, pero sí es largo. No lo voy a hacer, les decía, pero tal vez lo podríamos hacer utilizando los elementos de cálculo 1, que ustedes ya conocen con las derivadas, que es más sencillo utilizar esa situación, ¿sí? No sé si ya han visto la parte de derivadas para poder hacerlo con ello. O recién están en límites. En límites estamos. ¿No es cierto? Entonces, pero si gustan, se los puedo hacer acá. No es parte, digamos, pero como tenemos algo de tiempito, en esta hojita se los voy a hacer. Voy a copiar la recta, o perdón, la parábola, que es y cuadrado, igual. Lo voy a sacar esta hoja, ¿sí? Es para que ustedes vean nomás de dónde sale. 4px, ¿no? Es la parábola. Y tenemos la recta tangente, pero para nosotros, bueno, tenemos un punto de contacto también, ¿no? X sub 1 y Y sub 1. ¿Qué más tenemos? Tenemos eso. ¿Qué ecuación de la recta conocen? Conocen varias, pero voy a utilizar uno donde está presente un punto, que es Y menos Y sub 1, igual, y voy a utilizar el de la pendiente, M, y esa pendiente lo voy a encontrar con cálculo 1, si quiero, por X menos X sub 1. Esa es la recta. Le voy a colocar tangente. Lo único que no conocemos es esto, ¿sí? Eso no conocemos. ¿Y eso de dónde va a venir? Tiene que venir de la parábola, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace acá, chicos? Se deriva. Derivar, que es en cálculo 1 se ve, ¿no? O ya van a ver. Al hacer la derivada aparece 2y por la derivada de y respecto a x. Igual 4p, ¿sí? Nada más. Eso es la derivada. De aquí voy a despejar justamente esa derivada. Al despejar, tienen 4p sobre 2y. Que es lo mismo, se simplifica, va a quedar 2p por y. ¿Sí? Esta es la pendiente, ¿sí? Esa pendiente. Pero esto es para todos los puntos de la parábola. Yo quiero en especial para el puntito x sub 1 y y sub 1. Entonces, donde vea x, voy a reemplazar x sub 1, y donde vea y, voy a reemplazar y sub 1. No hay x, pero sí hay y. Eso quiere decir que la pendiente va a ser 2p sobre y, pero para y lo voy a reemplazar por y sub 1, en el puntito que estamos trabajando. Listo, ya conozco la pendiente, lo voy a reemplazar en la recta, que es el único que me faltaba, m, que es 2p por y sub 1. ¿Sí? Por x menos x sub 1. Listo, ya está. Miren, lo pueden multiplicar si quieren, no hay ningún problema. Y sub 1, voy a tener y sub 1 por y menos y sub 1 por y sub 1 va a ser y sub 1 al cuadrado igual a 2p x menos x sub 1. ¿Sí? Y miren la ecuación con la que hemos trabajado. Y sub 1 por x igual 2p x más 1. Lo voy a anotar porque tenemos que llegar a eso, ¿no es cierto? Aquí arribita lo voy a colocar en un cuadradito. Y por y
perdón, y sub 1 por y igual a 2p x más x sub 1. 2p x más x sub 1. ¿Sí? A eso tengo que llegar. ¿Se está apareciendo? Sí, algo, ¿no? Ya ha aparecido el 2p, si quieren. Y todavía falta algo por hacer. Ya ha aparecido el y sub 1 por y también, ¿no? Pero ya estamos cerca. Y sub 1 y menos y sub 1 al cuadrado. Miren, este puntito que está bien marcado, ¿sí? Satisface la parábola, o sea, pertenece a la parábola. ¿Qué quiere decir? Donde vea y voy a reemplazar y sub 1 y donde vea x voy a reemplazar x sub 1. ¿Qué quiere decir? Que y sub 1 al cuadrado va a ser igual a 4p x sub 1, nada más, ¿sí? Entonces, como en mi formulita no hay ese y sub 1 al cuadrado, voy a reemplazar por esa expresión el y sub 1 al cuadrado, que está justamente acá, que va a ser 4p x sub 1. Listo. Igual, lo podría desarrollar y el otro, 2px menos 2p x sub 1. Despejo y sub 1 por y voy a tener 2px menos 2px sub 1. Este va a ir al otro lado con positivo, más 4px sub 1. ¿Sí? Y miren, estos son términos semejantes. Y va a quedar 2p más 4p va a ser 2p por x sub 1. De ahí factorizo el 2p, ¿no es cierto? Y va a quedar este x y el x sub 1, y es más, ¿no es cierto? Porque menos 2p más 4p va a ser positivo. Y miren, es justamente la fórmula. ¿Sí? Miren, todavía se ha hecho un poco largo utilizando incluso conceptos de cálculo 1. Imagínense que vamos a trabajar con el discriminante, con la raíz cuadrada, vamos a tener que completar, que se llama completar cuadrados y todo aquello, entonces nos va a ser más largo, ¿no? Entonces se tiene de esa manera. Ahí está la otra formulita, igual lo mismo se demuestra, ¿no? Esta otra. Solamente que aquí ya ahora conocemos la pendiente. ¿Sí? ¿Estamos bien, chicos, chicas? ¿Ya saben de dónde sale? Pueden hacerlo con cálculo 1 si gusta. Bien, entonces, chicos, si quieren, solo sacan captura para ver cómo también se hacía esta derivada, ¿no? La clave es esa. Y cuando ya vean la derivada van a ver que es sumamente sencillo, nada complicado. Y a partir de ahí ir trabajando, ¿no? Yo lo voy a, cuando voy a subir la presentación, lo voy a estar porque no corresponde, si quieren, a todo lo que estamos viendo, ¿no? Inicialmente se le está dando de cómo calcular las rectas tangentes. Quieren utilizar el cálculo 1 más adelante, cuando ya aprendan, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Bien. Si no hay alguna otra consulta, chicos, chicas, quedamos acá. Vayan revisando esa guía de ejercicios que se les ha cargado esta mañana al Classroom. Y mañana nos vamos a encargar de hacer ejercicios, ¿sí? Si quieren hacer algo de la recta, me lo dicen, no hay ningún problema. Están con números, me dicen queremos hacer tal. Está de la circunferencia también. También está ya de la parábola, ¿sí? Vamos a tratar de mañana hacerlo todo ello. Cosa que la siguiente semana ya estemos viendo lo que es la elipse y la hipérbola. Así que no es tan... O bueno, se asemejan esos dos, ¿sí? Tanto la elipse como la hipérbola tienen, incluso en su definición es casi parecida, simplemente que en uno se va a tener que sumar y en el otro se va a tener que restar, ¿sí? Nada más. Después, algunos que otros elementos más, que en los ejercicios también vamos a ir viendo las características de su vértice. Van a tener dos directrices, la elipse y la hipérbola, ¿sí? Van a tener dos focos, ¿no es cierto? Pero van a seguir teniendo solamente un centro, ¿sí? Que sí ya lo vamos a denominar HK para no ir confundiéndonos, ¿sí?
Bien, entonces nos vemos el día de mañana, chicos y chicas. Tengan muy buenos días. Hasta luego, ingeniero. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.